Hace algunos años decidí que quería dibujar mi propio webcómic. Ya tenía conocimientos de dibujo, así que me senté, tomé mi pluma y no pasó nada. ¿Cómo se supone que debía empezar? ¿Tenía que crear los personajes primero o desarrollar el mundo en donde viven o quizás trabajar en el lore de la historia? No tenía ni idea. En ese momento entendí que no solo por saber dibujar sería capaz de crear una historia, así que hice lo que cualquier joven dibujante un tanto obsesivo y curioso haría. Devoré cualquier libro, curso y video de YouTube que me enseñara cómo crear historias e intentaba practicar lo que aprendía. Y ahora me dedico profesionalmente a dibujar webcómics. Y lo primero que quiero compartir contigo es que no hay reglas fijas para contar una historia. En realidad puedes comenzarla desde el punto que prefieras, pero existen métodos que pueden facilitarte comenzarla, sin importar si eres nuevo en esto o ya tienes algo de experiencia. En este video voy a mostrarte cómo comenzar una historia en 3 sencillos pasos, utilizando los elementos que toda historia tiene, sin importar si es para un webcómic o para un manga, incluso series y películas. Al final son todas historias contadas en diferentes medios. Número 1. Elige a un personaje y dale algo que desear. Digamos que tu personaje es un habilidoso samurái y lo que desea es conseguir una legendaria espada, pero con el poder de curar una enfermedad, solo para hacerlo más interesante. Si lo que desea es fácilmente visible, como una espada, nos permite saber si nuestro protagonista alcanza o no su objetivo. Si obtiene la espada, lo logró; si no la consigue, fracasó. Esto hace que la historia sea fácil de seguir y de entender. Comenzar desde este punto nos hará preguntarnos en primer lugar, ¿por qué el espadachín quiere esa espada? Con este tipo de preguntas conoceremos más de sus motivaciones y su personalidad. Puede ser que quiera la espada para curar la enfermedad de alguien importante para él, lo cual lo volvería alguien noble y valiente. O quizás alguien lo contrató para obtenerla y él solo hace su trabajo, lo que nos diría que es un hombre de negocios. Comenzar por alguien que desea algo detona naturalmente preguntas importantes y poco a poco iremos construyendo el elemento más importante de toda la historia, nuestro protagonista. Veamos algunos ejemplos de historias populares. One Piece es un anime muy extenso. Para simplificar las cosas, solo analizaremos un arco, ya que cada uno cuenta con un protagonista en busca de un objetivo en particular. Aquí tenemos a Luffy, un joven y poderoso pirata que atesora a sus amigos más que a nada, y en este arco busca rescatar a su compañera de tripulación, Robin, quien fue llevada a una temible prisión. Tenemos a nuestro protagonista, Luffy, y lo que desea es salvar a Robin. Como puedes ver, en este caso el objetivo también es visible. En este otro anime, Haikyuu, tenemos a Hinata, un joven enérgico de baja estatura que quiere convertirse en un gran jugador de voleibol como su ídolo. En esta historia, el protagonista también persigue un objetivo, y este también puede ser visible, es decir, podríamos ver a Hinata convertirse en un gran jugador de voleibol, ganando torneos y compitiendo contra los grandes. Como te puedes dar cuenta, aunque la historia trate de piratas, jugadores de voleibol o incluso samuráis, todos cuentan con estos elementos básicos. Punto número 2. Crea obstáculos que se interpongan entre tu protagonista y eso que desea. Poner a tu protagonista en una situación complicada es donde nacen dos de los elementos más importantes de cualquier historia: el conflicto y el antagonista. Sigamos con la historia del samurái. ¿Qué tal si un monstruo alado con plumas tan fuertes como el acero que ninguna espada ordinaria podría atravesar custodia la espada legendaria? Esto ya hace las cosas interesantes. Tenemos a un antagonista especialmente fuerte contra nuestro protagonista. Esto hace que nos preguntemos, ¿cómo se supone que el samurái superará esta situación? ¿Y qué pasaría si no lo logra? Aquí hay otro elemento muy importante: los riesgos. Si no logra vencer al monstruo, probablemente termine comido por él, o peor aún, quizás sea obligado a ser su sirviente vistiendo un atuendo ridículo. Pero al fallar, no solo él saldría perjudicado, también las personas que dependen de él, lo que lo pone en una situación aún más complicada. Poner a tu protagonista en una especie de jaque crea tensión y expectativas en la historia. Sigamos con los ejemplos. Luffy desea traer de vuelta a Robin, pero numerosos soldados de la marina la custodian. Hinata quiere ser un gran jugador de voleibol, pero existen un montón de jugadores talentosos que lo superan en estatura, experiencia y habilidad. Lo que nos lleva al punto número 3. Crea formas en las que tu protagonista intente superar estos obstáculos. ¿Qué acciones tomará para poder superarlas y obtener lo que desea? Aquí comienza la verdadera historia. Tenemos a un samurái cuya espada es inútil contra el monstruo alado. Conociéndolo, ¿qué crees que el samurái haría? Podría intentar pedirle amablemente que le deje tomar la espada,
O quizás con sus habilidosas manos le hará poderosas cosquillas y lo matará de risa. En cualquier caso, las acciones que tome deben estar fundamentadas por su carácter y personalidad, ya que estas acciones son las que guiarán toda la historia. Luffy tiene enfrente al poder militar más grande del mundo. ¿Qué hace él en esta situación? Bueno, Luffy, sin pensarlo mucho, decide ir de frente arrasando con cualquier cosa que se interponga, como el hombre simple y muy poco precavido que es. Hinata, por otro lado, entiende que tiene mucho que aprender antes de poder enfrentarse a esos grandes jugadores, y dejando de lado su estatura, decide explotar sus otras cualidades, entrenando y aprendiendo de sus compañeros de equipo. Un personaje desea algo, pero hay grandes obstáculos que se interponen en su camino. ¿Qué acciones tomará el protagonista para superarlos y lograr su objetivo? Este puede ser el comienzo de tu gran historia. Como dato curioso, la historia que te conté al inicio de este video también cuenta con estos elementos básicos. Un personaje, yo, que quiere dibujar webcomics, pero el gran obstáculo fue que no sabía cómo contar historias. ¿Qué acciones tomé para lograrlos? Bueno, dada mi personalidad curiosa y obsesiva, investigué, estudié y practiqué día y noche hasta conseguirlo. Ya sea una extensa historia, un pequeño arco e incluso una anécdota personal, todos cuentan con estos elementos básicos. ¿Qué tal si intentas utilizar este método para contar tu historia y me dejas leerla en los comentarios? Esta pequeña oración formará la base del resto de tu historia. Esto sería como una especie de premisa o logline, pero de eso ya hablaremos en otro video. Y bueno, eso es todo por ahora, esta historia continuará.